Bienvenida, bienvenido a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en algo clave de la inteligencia artificial. Algo que a veces, como que damos por sentado, la infraestructura que la hace posible. Siempre pensamos en los algoritmos, ¿no? Los modelos predictivos. Suena súper avanzado, pero sin una base sólida de hardware, de software, de servicios, pues la IA simplemente no funciona. No puede ni entrenar ni operar bien. ¿Y por qué es tan importante? Porque mira, ignorar esta parte, la infraestructura, puede llevar al fracaso hasta el proyecto de IA más brillante. Así que el objetivo hoy, sobre todo para quienes recién empiezan a meterse en esto, es entender cómo tomar buenas decisiones sobre dónde y cómo alojar estos proyectos. Que funcionen bien, claro, pero también que la inversión valga la pena. Y bueno, queremos agradecer muy especialmente al científico de datos, Luis Valenzuela. Su contribución es la que hace posible este espacio de análisis, de aprendizaje. Así que, bueno, empecemos a desglosar esto. Parece que al arrancar un proyecto de IA, lo primerito es decidir, ¿cómo consigo toda esa tecnología? Esa base. No hay un solo camino, ¿cierto? Exacto. Es como la primera gran encrucijada. Y básicamente hay como 3 rutas principales. Puedes decidir construir tu propia infraestructura, comprar servicios ya hechos o asociarte con alguien que te ayude. Cada una, ojo, tiene sus pros y sus contras bien definidos. A ver, empecemos por construir. Suena ambicioso. ¿Significa que tengo que comprar servidores, armar mi propio centro de datos casi? Básicamente sí. Implica adquirir todo, configurarlo, mantenerlo, los servidores físicos, las GPUs, esas tarjetas gráficas súper potentes para IA, el almacenamiento masivo, las redes. Incluso, sí, gestionar un data center ya sea tuyo o alquilado. ¡Wow! La gran ventaja es el control. Tienes control total, absoluto. Puedes optimizar cada tuerca para tareas muy específicas. Piensa, por ejemplo, en bancos con regulaciones súper estrictas o, no sé, aplicaciones de defensa. Ya veo. Pero suena increíblemente caro y complicado, ¿no? O sea, ¿quién puede realmente hacer eso aparte de, no sé, Google o Amazon? Justo. Esa es la gran desventaja. Requiere una inversión inicial de capital enorme, lo que llamamos CAPEX. Además, necesitas un equipo interno muy especializado. Gente que sepa de infraestructura, de redes y también de algo que se llama MLOps, que es básicamente la ingeniería para que los modelos de IA funcionen bien y de forma continua. MLOps. Ok. Y encima, es lento de implementar, pueden ser meses, y el mantenimiento es constante. Para la gran mayoría de las empresas, la verdad, es una ruta muy compleja y costosa, casi prohibitiva. Entendido. Entonces, si construir es demasiado, la alternativa es comprar. ¿Qué compramos? Un software, una caja. No tanto una caja, más bien servicios que ya están listos para usar. Generalmente los ofrecen los grandes proveedores de nube, como AWS, Google Cloud, Azure. Piensa en plataforma como servicio, PIAS, o software como servicio, SaaS. Tú usas la función de IA, pero no te tienes que preocupar por los fierros, por el hardware que hay detrás. Ah, ¿como usar una app de mapas en el celular? Funciona y ya. No sabes ni te importa dónde están los servidores. La ventaja obvia es la facilidad, imagino. Totalmente. Puedes empezar casi de inmediato. El proveedor se encarga de todo. El mantenimiento, las actualizaciones de la infraestructura. Tú te olvidas de eso. Y no hay una gran inversión inicial en hardware. Pagas por lo que usas, que es un modelo de gasto operativo, OPEX. OPEX, ok. Y además tienes acceso a servicios de IA que ya vienen preentrenados, APIs que analizan imágenes, que entienden texto, que convierten voz a texto. Usas la función, pagas por cada vez que la usas y listo. Suene ideal para empezar rápido, para probar una idea. Pero, siempre hay un pero, ¿no? ¿Cuál es aquí? El pero es que tienes menos control, menos personalización. Dependes mucho del proveedor y eso crea un riesgo de vendor locking, o sea, quedarte atado a ese proveedor y que luego sea difícil cambiar. Y ojo, si tu uso se dispara, los costos pueden acumularse bastante. Claro. Es genial para prototipos, para pruebas de concepto o para funciones estándar, pero quizás no sea lo ideal para tu aplicación principal.
la que es súper específica y necesitas controlar al detalle. Ok, entonces, construir es control total, pero caro y complejo. Comprar es fácil, rápido, pero menos flexible y con riesgo de costos altos. Nos queda la tercera vía, asociarse. ¿Cómo funciona eso? Asociarse o partner significa contratar a una empresa especializada. Puede ser un proveedor de servicios gestionados, un MSP, o una consultora. Ellos diseñan, implementan y administran tu infraestructura de IA, normalmente usando una nube pública como AWS o Azure. Básicamente, contratas expertos para que manejen esa complejidad por ti. Ah, interesante. O sea, tienes acceso a gente que sabe mucho sin tener que contratar a todo un equipo interno, que es difícil y caro. ¿Qué otras ventajas tiene? Pues ellos se encargan de la escalabilidad, que es fundamental en IA, como veremos. Te quitan una carga operativa interna enorme. Además, pueden ofrecer soluciones híbridas, o sea, parte en tus instalaciones y parte en la nube, si eso tiene sentido para ti. Es muy útil si necesitas una expertise muy específica que no tienes o si necesitas crecer súper rápido y no te da tiempo de armar esa capacidad tú mismo. ¿Y la desventaja? Me imagino que, bueno, estos expertos cuestan, ¿no? Claro, claro. Implica un costo por el servicio, que puede ser una tarifa mensual o por proyecto. Además, tienes que gestionar bien la relación con ese socio, asegurarte de que están alineados con tus objetivos. Y aunque tienes más control que en la opción comprar, porque defines más cosas, al final sigues delegando la operación diaria. Es un equilibrio, digamos, entre control, costo y la experiencia que necesitas. Mencionaste antes CAPEX y OPEX al hablar de construir versus comprar. Parece súper importante entender bien esa diferencia para no meter la pata con las finanzas del proyecto de IA. ¿Podemos profundizar un poquito ahí? Absolutamente. Es una distinción clave, fundamental. CAPEX, gasto de capital, es cuando inviertes en activos fijos, cosas que durarán más de un año. Comprar servidores, equipos de red, licencias de software que pagas una vez y son tuyas para siempre, es una inversión grande al principio, que se registra en el balance de la empresa y se va depreciando con el tiempo. Es el modelo, digamos, más tradicional. Entiendo. Y OPEX, gasto operativo, entonces es... Son los gastos del día a día, los necesarios para operar el negocio. En este contexto de nube IA, es pagar por el uso de servidores virtuales por hora, las suscripciones a software, pagar por cada consulta que haces a una API de IA. Este gasto afecta directamente la cuenta de resultados, las ganancias y pérdidas de cada mes o año. Ajá. La gran ventaja del OPEX es la flexibilidad. Pagas solo por lo que usas. Puedes aumentar o disminuir tu capacidad muy fácilmente, casi al instante, y accedes a la última tecnología sin tener que hacer esos grandes desembolsos iniciales. Entonces, para alguien que está empezando, que está, no sé, experimentando con una idea de IA, OPEX suena como la opción más lógica, ¿no? Pagar por uso. Casi siempre, sí. La flexibilidad y el bajo riesgo inicial del OPEX son perfectos para eso, para experimentar, para hacer pruebas de concepto, lo que llamamos proof of concept. Te permite probar una idea sin comprometer una fortuna en hardware que a lo mejor luego no usas, o peor, que se queda obsoleto rapidísimo, porque la tecnología de IA avanza a una velocidad, vertiginosa. Sí, eso es verdad. Pero, ¿hay algún riesgo escondido en depender tanto del OPEX? ¿Se puede salir de control el gasto? Ese es el principal riesgo, sí. La facilidad de usar servicios en la nube puede hacer que los costos se disparen si no hay una gestión cuidadosa, un monitoreo constante. Es fácil empezar a usar servicios y, sorpresa a fin de mes, con la factura. Uf, sí. Por eso, aunque OPEX es ideal para empezar, conforme un proyecto madura y su uso se vuelve más predecible, más estable, algunas organizaciones buscan optimizar. Quizás combinan. Compran CAPEX, la capacidad base que saben que van a necesitar sí o sí, y usan OPEX para cubrir los picos de demanda o necesidades variables. Es una estrategia financiera más avanzada. Muy claro. La nube entonces juega un papel central aquí. Usemos AWS Amazon Web Services como ejemplo, ya que es uno de los líderes. Para alguien que quiere empezar con IA en AWS, ¿cuáles serían las piezas, digamos, absolutamente esenciales?
sin entrar en todo el catálogo, que es inmenso. Buena idea. Simplifiquemos. Mira, básicamente necesitas 3 cosas clave en AWS para IA. 1, necesitas un motor para procesar los datos y entrenar los modelos. Ese es el servicio Amazon EC2. Te da acceso a servidores virtuales y lo importante es que hay opciones con GPUs muy potentes, que son cruciales para el entrenamiento pesado de IA. Ok, el motor. S2 con GPUs. 2, necesitas una bodega gigante para guardar todos tus datos. Los datasets en entrenamiento, los datos de entrada que procesa tu IA, los modelos que generas. El servicio principal aquí es Amazon S3. Es un almacenamiento de objetos súper escalable y relativamente económico. La bodega. S3. Y 3, necesitas una caja de herramientas que te ayude a organizar todo el lío del machine learning, desde preparar los datos hasta desplegar el modelo y monitorearlo. Ese es el rol de Amazon SageMaker. Es una plataforma bastante completa que busca simplificar mucho todo ese ciclo de vida del ML. Motor, bodega y caja de herramientas. Me gusta. S2, S3 y SageMaker. Exacto. Y bueno, además están esos servicios que ya vienen listos para usar, los que mencionamos antes, como Rekognition para imágenes o Comprehend para texto. Esos son ejemplos perfectos de la opción comprar dentro de AWS. Usas la API, pagas por llamada y te olvidas de la infraestructura detrás. Perfecto. Ahora, el tema del costo en la nube. Mencionaste que se puede disparar. Pero también AWS tiene esas famosas instancias spot, ¿no? Con descuentos enormes, hasta el 90%. Suena demasiado bueno para ser verdad. ¿Cuál es la trampa? No es tanto una trampa, sino una condición. La clave de las instancias spot es que AWS te las presta a ese precio tan bajo, porque es capacidad de cómputo que le sobra en ese momento. Pero, y aquí está el detalle, te las pueden quitar con muy poco aviso, a veces solo 2 minutos, si necesitan esa capacidad para otros clientes que pagan el precio completo, on demand o con reservas. Ah, o sea, te pueden interrumpir. Exacto. Por eso son fantásticas para tareas que puedes interrumpir y luego reanudar sin problema. El entrenamiento de un modelo de IA es un ejemplo clásico. Si te interrumpen, guardas el progreso y lo retomas luego donde lo dejaste, quizás en otra instancia spot, pero jamás las usarías para algo que necesita estar siempre disponible para los usuarios, como la inferencia de un modelo en tiempo real. Usarlas bien requiere un poco de planificación, pero el ahorro puede ser enorme. Entendido. Y para controlar todos estos costos, mencionaste algo que suena un poco administrativo. Etiquetar recursos, ponerles tags. ¿Por qué ese es tan importante? Es que es absolutamente crucial. El etiquetado, tagging, consiste simplemente en ponerle etiquetas descriptivas a cada recurso que usas en la nube. A cada servidor S2, a cada espacio de almacenamiento en S3, etiquetas que digan, por ejemplo, proyecto, chatbot soporte o departamento, marketing. Ya veo. ¿Por qué? Porque si no lo haces, a fin de mes te llega una factura gigante de AWS y no tienes ni la menor idea de quién consumió qué. El etiquetado te permite asignar costos correctamente a cada proyecto, a cada equipo, a cada cliente si es el caso. Te permite entender dónde se está yendo el dinero y, fundamentalmente, calcular si tus proyectos de IA están siendo rentables o no. No es burocracia, de verdad. Es control financiero básico y esencial en la nube. Ok, me queda claro. Entonces, hemos elegido una ruta: construir, comprar, asociarse. Entendemos OPEX y CAPEX. Usamos herramientas de nube como las de AWS, controlamos costos con etiquetado. Nuestro prototipo de IA funciona a pequeña escala. Un éxito. Pero ahora viene lo bueno. ¿Cómo hacemos para que esto maneje 10 veces más datos o 100 veces más usuarios sin que colapse o nos cueste una fortuna? Hablemos de crecer. La escalabilidad. La escalabilidad es el santo grial, ¿no? Es justamente eso, la capacidad de tu sistema, de tu infraestructura, para manejar una carga creciente, más datos, más usuarios, más peticiones, sin que el rendimiento se degrade y manteniendo los costos idealmente bajo control. Es el puente necesario entre un experimento de laboratorio que funciona y una solución de negocio que realmente impacta.
Sin escalabilidad, la IA se queda en promesa. Y me imagino que las necesidades cambian un montón según la fase del proyecto, ¿no? No es lo mismo una primera prueba que un sistema global. Exacto, totalmente. Las fases típicas de necesidad de infraestructura son: primero, el MVP, el producto mínimo viable. Aquí solo quieres validar tu idea, rápido y barato. La infraestructura es mínima, ágil. Quizás te basta con una laptop potente o una instancia pequeñita en la nube. Prioridad, velocidad y bajo costo. Primero, el MVP, el producto mínimo viable. Aquí solo quieres validar tu idea, rápido y barato. La infraestructura es mínima, ágil. Quizás te basta con una laptop potente o una instancia pequeñita en la nube. Prioridad. Luego viene el piloto o prototipo mejorado. Ya lo pruebas con usuarios reales, empiezas a mejorar el modelo. La infraestructura tiene que crecer un poco. Quizás instancias más potentes, a lo mejor un pequeño clúster. Empiezas a pensar en automatizar cosas, lo que se llama MLOps. Buscas un balance entre rendimiento y costo. Y finalmente, la producción a nivel empresarial, Enterprise. Aquí ya necesitas que funcione 24/7, sin caídas, alta disponibilidad, con respuestas súper rápidas, baja latencia y con seguridad a prueba de balas. Hablamos de sistemas distribuidos, quizás usando Kubernetes con GPUs, bases de datos que escalen solas, monitoreo constante, planes de recuperación ante desastres. Piensa en el sistema de recomendación de Netflix o el buscador de Google. Tienen que funcionar para millones, todo el tiempo, sin fallar. Entiendo. Y mencionaste que hay dos formas básicas de escalar técnicamente, ¿verdad? Hacer una máquina más potente o añadir más máquinas. Correcto. Está el escalado vertical, scale-up, que es básicamente inflar una sola máquina. Ponerle más CPU, más memoria RAM, una GPU más potente. Pero esto tiene límites físicos. Llega un punto en que no puedes hacerla más grande. Y además suele ser caro. Y la otra es... El escalado horizontal, scale-out. En lugar de hacer una máquina más grande, añades más máquinas, más nodos, y distribuyes el trabajo entre ellas. Esta es la estrategia preferida para la gran mayoría de las cargas de trabajo de IA hoy en día. Te permite hacer cosas como el entrenamiento distribuido, dividir el trabajo de entrenar un modelo enorme entre muchas máquinas, o servir muchas predicciones en paralelo, cada una en una máquina distinta. Y la nube tiene una especie de... como un piloto automático para esto del escalado horizontal, ¿no? Algo llamado autoescalado. Sí, y es una de las grandes ventajas de la nube. El autoescalado, autoscaling, te permite configurar reglas para que el sistema añada o quite máquinas, instancias S2 por ejemplo, automáticamente según la demanda real. Puedes medir esa demanda por el uso de CPU, el número de peticiones por segundo, la longitud de una cola de mensajes, lo que sea relevante para tu aplicación. O sea que si mi app de IA de repente tiene un pico de uso a las 9 de la mañana... Exacto. El sistema automáticamente añade más servidores para manejar la carga. Y si a las 10 de la noche ya casi nadie la usa, quita esos servidores extra para que no sigas pagando por ellos innecesariamente. Es absolutamente fundamental para optimizar costos en la nube. Pagas solo por la capacidad que realmente necesitas en cada momento. Todo esto suena bastante complejo de gestionar, de mantener funcionando bien. ¿Necesitamos saber si lo estamos haciendo bien? ¿No? ¿Cuáles son esos, como los signos vitales que debemos monitorear constantemente en nuestra infraestructura de IA? Los famosos KPIs. Exacto. Los KPIs, los indicadores clave de rendimiento, son nuestra brújula para saber si vamos por buen camino. Los más importantes, diría yo, son 3. 1. Disponibilidad, availability. Es el porcentaje de tiempo que tu sistema de IA está operativo y funcionando correctamente. Un 99.9% suena genial, ¿verdad? 3 nueves. Pero ojo, eso todavía significa casi 9 horas de caída al año. Para aplicaciones de IA críticas se busca mucho más, a veces 5 nueves, 99.9999%. Si el sistema no está disponible, simplemente es inútil. 2. Rendimiento, performance. Esto mide qué tan rápido y eficiente es tu sistema. Aquí hay varias métricas clave, pero destacaría la latencia, que es el tiempo que tarda en responder a una solicitud, crucial para aplicaciones en tiempo real.
el throughput o rendimiento, que es cuántas solicitudes o tareas puede procesar por segundo, vital para alto volumen, y el tiempo de entrenamiento, cuánto tardas en entrenar o reentrenar tus modelos, lo cual impacta la agilidad y el costo de mejorar tu IA. 3. Costo por transacción, inferencia, predicción. Este es quizás el más importante desde la perspectiva del negocio. ¿Cuánto te cuesta monetariamente cada unidad de trabajo que realiza tu IA? Cada predicción, cada análisis de imagen, cada recomendación. Se calcula dividiendo el costo total de la infraestructura en un periodo, por ejemplo un mes, entre el número total de transacciones que hizo en ese periodo. Si este número es muy alto, tu proyecto podría no ser rentable por muy bueno que sea técnicamente. Rendimiento y costo por transacción. ¿Hay alguno que los equipos tiendan a descuidar más al principio y luego les cause problemas? Buena pregunta. A menudo creo que el costo por transacción se mira un poco tarde. Al principio la obsesión es hacer que el modelo funcione, que dé buenos resultados, rendimiento, y que esté disponible para las pruebas. Pero si no empiezas a pensar en la eficiencia económica desde el principio, puedes encontrarte con un modelo técnicamente brillante, pero que es económicamente inviable cuando intentas escalarlo. Medir y optimizar este costo desde fases tempranas es clave para la sostenibilidad a largo plazo del proyecto. Tiene todo el sentido. Lo que nos lleva directamente a la pregunta del millón, ¿no? ¿Vale la pena toda esta inversión en tecnología, en gente especializada, en esfuerzo? ¿Cómo sabemos si el retorno justifica la inversión? El famoso ROI. El ROI, exacto. Retorno de la inversión, Return on Investment. Es la métrica que mide justamente eso, la eficiencia de tu inversión. Compara el beneficio neto que obtienes de tu proyecto de IA con lo que te costó implementarlo y mantenerlo. La fórmula básica es beneficio neto, costo total de la inversión, costo total de la inversión, y normalmente se expresa como un porcentaje. Es fundamental en IA porque estos proyectos pueden ser caros y complejos. El ROI ayuda a justificar la inversión ante la dirección y a priorizar las iniciativas que realmente aportan más valor al negocio. No basta con que la IA sea interesante, tiene que ser rentable. Y para calcularlo bien, hay que ser muy honesto y detallado con los costos y también con los beneficios, ¿no? No es tan fácil a veces. Exacto, ahí está la clave. En el lado de los costos, tienes que incluir todo. La infraestructura, ya sea CAPEX inicial o el OPEX continuo, el personal especializado, científicos de datos, ingenieros de ML, ingenieros de MLOps, los costos asociados a los datos, comprarlos, limpiarlos, etiquetarlos, almacenarlos, los costos de desarrollo inicial y, muy importante, los costos de mantenimiento continuo y reentrenamiento de los modelos. Uf, son bastantes cosas. Sí. Y en el lado de los beneficios netos, tienes que identificar dónde la IA está generando valor real. Puede ser de varias formas. Aumentando ingresos, por ejemplo, creando nuevos productos o servicios basados en IA, o mejorando las ventas gracias a una personalización más efectiva. O puede ser reduciendo costos. Por ejemplo, automatizando tareas manuales, optimizando procesos logísticos o de mantenimiento predictivo, o reduciendo el fraude. A veces, los beneficios son más difíciles de cuantificar en dinero directo, pero igual de importantes, como mejorar la experiencia del cliente o ganar una ventaja competitiva. Pongamos un ejemplo rápido para que quede claro, como el del chatbot de soporte que mencionaste antes. Perfecto. Imaginemos una empresa que implementa un chatbot con IA para gestionar consultas básicas de soporte al cliente. Calculamos el costo anual total. Sumamos la infraestructura en la nube, OPEX, el personal dedicado a ajustarlo y mantenerlo, las licencias de software o herramientas. Digamos que todo suma $80,000 al año. Ahora, el beneficio anual neto. Calculamos cuánto se ahorra en personal de soporte, que ya no es necesario para esas tareas básicas, más una estimación de la mejora en eficiencia o en retención de clientes gracias a respuestas más rápidas. Digamos que eso suma $90,000 al año. Entonces, el cálculo del ROI sería $90,000, $80,000, $80,000. Eso es $10,000, $80,000, que da 0.125. Lo multiplicamos por 100 para tener el porcentaje. 12.5%. Ese 12.5% significa que, en el primer año, la empresa no solo recuperó sus $80,000 de inversión, sino que obtuvo un beneficio adicional de 12.5 centavos por cada dólar invertido.
Es un indicador clave para decidir si el proyecto es viable financieramente. ¿Y cuál dirías que es el error más común al calcular el ROI en estos proyectos de IA? Yo diría que a menudo se subestiman los costos ocultos o a largo plazo, especialmente los de mantenimiento continuo, el reentrenamiento periódico de los modelos, que es necesario para que no se degraden, y la gestión de la infraestructura que sigue costando año tras año. O, por el otro lado, a veces se es demasiado optimista con los beneficios iniciales o no se establecen métricas claras para medir si esos beneficios realmente se están materializando. El ROI tiene que ser realista, basado en datos y proyecciones conservadoras, no solo en entusiasmo. Muy importante tener eso en cuenta. Todo esto que hemos hablado, desde elegir, construir, comprar, asociarse, hasta medir el ROI, deja claro que la infraestructura no es algo estático. Evoluciona con el proyecto. No es algo que decides una vez al principio y te olvidas. ¿Cómo se planifica esa evolución? Justamente, con un roadmap de infraestructura. Es básicamente un plan estratégico, un plan que alinea cómo va a crecer y cambiar tu infraestructura con las distintas fases de tu proyecto de IA y, muy importante, con los objetivos generales del negocio. Te ayuda a anticipar las necesidades futuras de capacidad, de herramientas, de presupuesto y a gestionar los recursos de forma proactiva, en lugar de ir apagando incendios. ¿Y cómo se vería un roadmap de estos? De forma simplificada, ¿qué pinta tiene? Podría estructurarse por fases, por ejemplo. Fase 1, exploración y prototipo. Digamos, los primeros 0 a 3 meses. El objetivo aquí es validar el concepto rápido, construir un MVP. ¿Qué necesitas de infraestructura? Un entorno ágil, acceso fácil a datos de prueba, cómputo limitado y bajo demanda. Aquí domina el OPEX, buscando flexibilidad y bajo costo inicial. Fase 2, piloto y desarrollo, quizás de 3 a 9 meses. El objetivo es mejorar el modelo, probarlo con usuarios reales, empezar a construir los pipelines de MLOps para automatizar. Necesidades, entornos de prueba más robustos, herramientas de orquestación, algo más de cómputo. El OPEX crece, pero quizás empiezas a optimizarlo con algunas reservas si ves patrones estables. Fase 3, producción y escalabilidad, de 9 meses en adelante. El objetivo es el despliegue a gran escala, operación continua, MLOps maduro. Necesidades, infraestructura robusta para alta disponibilidad y baja latencia. Sistemas de CI/CD para desplegar modelos automáticamente, monitoreo avanzado, almacenamiento muy escalable. Aquí el OPEX tiene que estar muy optimizado usando Spot Savings Plans. E incluso podrías evaluar si para algunas partes muy estables y predecibles te conviene algo de CAPEX. Y ojo, a lo largo de todas estas fases hay que considerar siempre aspectos transversales que son cruciales: la seguridad, la gobernanza de los datos, quién accede a qué, cómo se usan, el cumplimiento normativo, leyes de privacidad, etc. Y por supuesto, el control continuo de los costos. No son cosas que se añaden al final, son parte integral del plan desde el día 1. Fantástico. La verdad es que hemos cubierto muchísimo terreno desde esas decisiones iniciales hasta la planificación a largo plazo. Si tuvieras que destilar las ideas, no sé, las 5 ideas absolutamente esenciales que alguien, especialmente quien está aprendiendo de IA, debería llevarse de esta charla, ¿cuáles serían? A ver, si tuviera que elegir 5 puntos clave, serían estos. 1. Primero, la infraestructura no es solo un gasto técnico, es un pilar estratégico. Ignorarla o elegirla mal pone en riesgo todo tu proyecto de IA, por muy bueno que sea el algoritmo. 2. Segundo, la flexibilidad es oro, especialmente al principio. El modelo OPEX que ofrece la nube te da esa agilidad que es vital para experimentar, para adaptarte a los cambios rápidos de la IA. 3. Tercero, tienes que medir para poder mejorar. Los KPIs como disponibilidad, rendimiento y, muy importantemente, el costo por transacción son tu tablero de control. Sin ellos, vas a ciegas. Cuarto, el ROI debe guiar las decisiones. Siempre hay que conectar la tecnología con el valor real para el negocio. Preguntarse, ¿cómo esta IA está aportando valor medible? 5. Y quinto, planifica la evolución. Necesitas un roadmap o plazo. Queda clarísimo. La inteligencia artificial es mucho, mucho más que solo algoritmos inteligentes. Es todo un ecosistema complejo que necesita sí o sí una base de infraestructura muy bien pensada y muy bien gestionada.
Muchísimas gracias por este análisis tan claro, tan práctico, de verdad, muy útil. Y reiteramos, por supuesto, nuestro agradecimiento al científico de datos Luis Valenzuela por hacer posible este espacio. Ha sido un placer compartir estas ideas. Y quizás como una reflexión final para quienes nos escuchan. Pensando en esas opciones iniciales que vimos, construir, comprar, asociarse, y en ese salto tan crítico de un prototipo exitoso a una producción a gran escala, ¿cuál creen que sería el mayor desafío de infraestructura específico para su propio sector, para su propia realidad o empresa? Pensar en esa pregunta concreta puede ser un muy buen primer paso para empezar a aplicar todos estos conceptos. Una excelente pregunta para quedarse pensando. Muchísimas gracias nuevamente y hasta nuestra próxima exploración.